Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico. Ya estamos esta noche con mucha información política y económica. Hoy se produjo una marcha importante por el Día de San Cayetano de las dos CTA, de sectores del kirchnerismo y de gremios opositores que marcharon a Plaza de Mayo en reclamo de empleo y advirtiendo sobre la suba del desempleo. Después vamos a estar hablando de esto y también las advertencias de la Iglesia. Hoy también en el Día de San Cayetano hubo advertencias respecto a el tema del desempleo y el aumento de los índices en lo que va de este año. También un ratito vamos a contar el aumento del 15% que se viene para jubilaciones y asignación por hijo, cómo esto va a quedar por debajo de la inflación de este año y por eso hay mucha presión de distintos sectores políticos y sindicales para que el gobierno dé, además de este 15% que está en la ley de movilidad previsional en septiembre, para los jubilados un aumento extra antes de fin de año. Y un ratito también te vamos a contar una guerra que hay, si se quiere, entre los supermercados y el campo, y en el medio del gobierno sin definir bien una política. Hay números que manejan el gobierno que son, la verdad, impactantes respecto a cómo los supermercados se han llevado en los meses de más inflación la mayor porción, la mayor tajada de la ganancia, por ejemplo, en el sector lácteo. Como en medio de los meses más difíciles, enero a abril, cuando se dispararon los precios, bueno, básicamente tuvo que ver con una participación mayor en el costo de todos los productos lácteos de los supermercados a expensas del resto de la cadena productiva. Y hay un debate en el gobierno si empezar a presionar y regular más a los supermercados o utilizar otros instrumentos. Una interna fuerte en el gobierno, un ratito te vamos a contar. Y también lo que me parece que es el debate del momento o el que se viene para los próximos meses. En el gobierno está la idea de un plan productivo que tiene como eje la reconversión, entre comillas, productivas de lo que llaman sectores no competitivos. Y entre esos sectores se ubican al sector textil, al sector de electrodomésticos o la electrónica de Tierra del Fuego, en parte algunos sectores de algunas cadenas del sector automotriz, y plantean que tiene que haber en esos sectores una reconversión productiva, que son sectores que tienen que competir cada vez más con las importaciones. La pregunta es si es el mejor momento para dar estos debates, porque han salido todos a advertir que esto puede significar una pérdida de empleo importante, teniendo en cuenta de que, en un ratito lo vamos a mostrar, Argentina ha quedado nuevamente por la inflación cara en dólares. Y cara en dólares frente a Estados Unidos, frente a España, frente a los países con los cuales Argentina compite o tiene la posibilidad de importar mucho más barato, no solamente textiles o electrónica, sino todo tipo de productos. Fíjense lo que era el sueño de Macri para el segundo semestre, que se ha postergado por completo, la idea de que la caída del PBI fuerte ya desde fin del año pasado y con una caída muy importante en el primer semestre del año, se iba a empezar a recuperar la línea azul, y la idea de que la inflación que se disparó en el primer semestre iba a empezar a bajar fuertemente en el segundo semestre del año. Bueno, este cruce con el cual soñaba Macri de un PBI para arriba y una inflación para abajo en el segundo semestre, se ha corrido, muchos dicen por lo menos, casi un semestre. Es decir, es para esperarlo o hacia finales de este año o principios del 2017. En un contexto en el cual la inflación es la mayor hoy preocupación del gobierno y los índices de inflación del primer semestre son espantosos, porque tienen que ver en parte con la devaluación y en parte con el tarifazo que insólitamente aparte no está vigente. Es decir, el gobierno se comió en todos los índices, y el bolsillo del consumidor también, el fogonazo inflacionario, no solamente por la devaluación, sino también por el tarifazo, y ahora nos enteramos que el tarifazo está suspendido, tanto de luz como de gas, en todo el país. Y la pregunta es cómo viene julio, y julio está polémico. Algunos dicen que va a estar más cerca de 2% que de 3%, pero otros dicen que va a seguir alrededor del 3% el índice de inflación de julio. De todas maneras, son índices de inflación muy elevados. Para que tengan una idea, ya en el primer semestre del año hay 30% de inflación. Y la inflación del año, medida por el índice de la Ciudad de Buenos Aires, no va a cerrar abajo del 40%. Ya están
jugados gran parte del año. Y el otro tema que tiene pendiente el gobierno, les decía, con gran preocupación, es el tarifazo, porque ha hecho, si se quiere, todo el costo político del tarifazo y se lo frenó la justicia, y ahora están viendo cómo define por penales la Corte Suprema de Justicia. Y aún aplicando el tarifazo, suponiendo que estuviera vigente, este año los subsidios iban a ser de 250.000 millones de pesos. Más del 75% del déficit fiscal de este año iban a ser los subsidios. Si no se aplica el tarifazo, bueno, estos números se disparan mucho más. Entonces hay toda una preocupación en el gobierno, y sobre todo porque el tarifazo estaba pensado como el primer paso de una secuencia de tarifazos necesarios para achicar una cuenta exorbitante de subsidios que explican prácticamente, les decía, el 80% del déficit fiscal. Si uno mira qué pasa en la luz o en el gas, con el tarifazo vigente apenas se cubre con la tarifa media el 30% del costo de la electricidad en la Argentina. Es decir, que acá había todavía pendiente un aumento al día de hoy del 170%, si estuviera vigente el aumento de la luz. Si esto se posterga el año que viene, el aumento necesario va a ser todavía mayor. Lo mismo en transporte para el área metropolitana, todavía estaba pendiente un tarifazo del 100%, porque se cubre con la tarifa solo el 50% del subsidio, y se equilibraba más en gas, pero todavía hacía falta otros aumentos por delante. Entonces la discusión en el gobierno es, pagamos todo el costo político, la economía no arrancó, sigue en recesión, la inflación no bajó, y resulta que ni siquiera pudimos dar la señal de que el tarifazo está vigente. Y todo este enjambre, digamos, de medidas y de consecuencias en la economía, lleva a que Argentina hoy de nuevo, por la disparada inflacionaria, está cara en dólares. Es decir, Macri entra al nuevo ciclo político-económico después de la devaluación con atraso cambiario. A diferencia, el dólar de hoy de 15,10, 15,20 es un dólar muy similar al de diciembre del 2013, de 15 pesos, que era el dólar que la llevó a Cristina después a devaluar a los poquitos meses con Kicillof en el 2014. Y es un dólar muy lejano al dólar de 20 pesos al día de hoy, con el cual asumió Cristina su primer mandato en diciembre del 2007, lo que se llama el colchón cambiario, y el dólar de 25, el dólar súper alto que le permitió a Kirchner despejar todo el escenario. Es decir, vos estabas tranquilo, no había que atajar penales en la aduana para frenar importaciones porque no iban a entrar porque las importaciones eran carísimas. Y la producción nacional volaba, porque se podía exportar a cualquier parte. La pregunta es si con este escenario es el momento para plantear la reconversión productiva, con atraso cambiario, recesión e inflación, con sectores que generan mucho empleo, es por ejemplo el caso del sector textil, y que discutir si ese empleo se puede reubicar o no hoy en otro lado, por ahí genera mucha polémica y más inquietud política y social. Ya están en nuestros estudios Roberto Feletti, economista del Frente para la Victoria, el secretario de Hacienda del municipio de La Matanza. Está con nosotros Rodrigo Álvarez, que es economista de la consultora Analítica, siempre me olvido. Está con nosotros también Pedro Bargalio, presidente de la Fundación Proteger, de industriales textiles. Y está también con nosotros Matías Furio, que es presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Está el licenciado Jorge Giacobbe, que ahora vamos a hablar un poquito de qué están mirando un poquito los encuestadores con los números de las encuestas. Claudio Suchovicki, y con nosotros también Claudio Zlotnik. Le voy a preguntar a Claudio Suchovicki para entrar en la discusión, y después Claudio Zlotnik va a mostrar algunos números de los sectores textiles y de los sectores más sensibles a este plan de reconversión del gobierno, y este tema de que Argentina ha quedado nuevamente cara en dólares. Pero bueno, el gobierno está en el peor momento económico planteando los grandes debates a futuro. En una situación, si se quiere, delicada, ¿no? Desde el punto de vista del empleo y del nivel de actividad económico. Y es que en algún momento va a tener que empezar. Todos los argentinos vamos a tener que pensar qué país futuro queremos y qué tipo de país queremos y qué tamaño finalmente de Estado queremos. Y la carga sobre las empresas, porque la competitividad de las empresas no es solo el tipo de cambio, si bien entiendo y muy interesante el gráfico que mostrabas. También tiene que ver con la carga impositiva que tiene cada una de la industria y sobre todo de las pymes. También tiene que ver con el acceso al crédito.
Si una pyme no tiene acceso al crédito, tiene que pagar el triple de lo que paga una empresa brasileña, hace a la competitividad. Y tiene que ver con la infraestructura. Si para llegar al puerto tardo, no sé, 3 días, cuando en otro país tarda 10 minutos, bueno, también forma parte. La competitividad de una compañía no depende solo de las variables macro, depende de qué ventaja le des a la misma. ¿Sabés lo que pasa, Claudio? Siempre que se plantea eso en la Argentina, eso es cierto en todas partes del mundo. Porque lo mismo planteaba en los 90 Caballo, digamos. Ojo que la competitividad tiene que ver con el tema financiero, tiene que ver con la logística, con otras cosas. Pero cuando tenés el tipo de cambio desalineado, Maxi, en la Argentina es muy difícil encontrarle competitividad. Lo podés conseguir en 5, en 6, en 8 años, pero no en el corto plazo. No quiero discutir con vos esto, pero más vale que hagamos algo, porque ¿hace cuánto estamos discutiendo lo mismo? Hace 50 o 60 años. Así no funciona. Porque si no, cada 4 o 5 años estamos reprogramando exactamente lo mismo. Así no es confiable. Y desde otro punto de vista, yo entiendo todo el punto que hablabas de 85% del subsidio, pero la base de todo eso es que mantenés un déficit fiscal enorme. Y a algún punto el que financia ese déficit te va a preguntar, ¿sos rentable? Y por ejemplo, un banco. Acá hay gente que dirigió bancos. ¿Le prestás a una compañía que pierde plata? Pues sí, no, pero en el futuro voy a ganar. ¿Y por qué voy a ganar? Y porque me van a bajar la tasa de interés, ¿seguro? Y porque me van a bajar los impuestos, ¿seguro? Y porque me va a mejorar el tipo de cambio, ¿seguro? Y cuando te agarra esa desconfianza, no avanzás, que es lo que nos está pasando ahora. Ahora vamos a entrar un poquito en la discusión, después vamos a ver los números políticos, pero bueno, se ha planteado que el gobierno, algunos dicen, críticos del sector industrial y demás, está pensando demasiado en los 90, en la apertura tradicional clásica de importación en el peor momento. Otros dicen, no, mirá, lo que dice Claudio Suchovic, está pensando cómo hace para ganar competitividad en una economía que va a tener un dólar bajo, porque ahora vamos a hablar, se viene un blanqueo donde van a entrar muchos dólares sobran hoy en la Argentina, estas son las cosas de Argentina, hace unos meses faltaban los dólares, ahora sobran los dólares y la presión es que el dólar vaya para abajo, no para arriba. Pero bueno, ¿cómo están viendo esto, Feletti? Yo comparto, lo hablamos un poquito antes con Claudio, el blanqueo va a ser exitoso, digamos, cualquier estimación que nosotros manejamos va a estar en el orden de los 40 a 50 mil millones de dólares, por condiciones internacionales, por impulso de los bancos y por condiciones internas de la ley de blanqueo. La pregunta es, primero, que va a cambiar estructuralmente el modo del país. Vamos a legalizar el país bimonetario. Es decir, por primera vez va a aparecer decisores económicos, agentes económicos, que tienen exteriorizado activos en el país, activos en el exterior, y que tienen cierto nivel de apertura como para ingresar y salir esos dólares del país. Eso es fuerte para la Argentina. Aparte, si son 50 mil millones de dólares, estamos inserando por lo menos 10 puntos de PBI, ¿no? En un PBI de 550 mil millones de dólares. En segundo lugar, hay que ver si eso recompone reservas. Porque para mí lo decisivo del gobierno en esta etapa es bajar la tasa de interés. Si él logra tener ese segundo semestre o el primer semestre del 2017 exitoso, es que tenga una tasa de interés que sea compatible con cualquier decisión de inversión. Porque si yo a cada rato que voy a tomar voy a decir, bueno, voy a comprar una nueva máquina, o voy a ampliar mi local, o voy a comprarme un departamento y miro cuánto me da el banco, no lo tomo. Entonces me parece que lo decisivo es, el blanqueo va a ser fuerte, va a ser un cambio estructural en la Argentina, va a ser una cosa muy novedosa. Si eso supone recomposición de reservas y si esa recomposición de reservas le permite bajar la tasa de interés, asociado a si puede sostener, vos lo decías antes, un nivel de tarifas que le permita ir mandando señales que baja el déficit fiscal. Porque 40% de la emisión monetaria del primer semestre, 60% fue por compra de dólares del Banco Central, pero 40% fue con destino al Tesoro. Entonces, eso tiene que completarse. En ese marco, el gobierno tendrá condiciones macroeconómicas para un primer semestre del año que viene mejor. Blanqueo exitoso, recomposición de reservas y menor déficit. Y sobre todo, baja de la tasa de interés a niveles compatibles con cualquier decisión de inversión. Rodrigo Álvarez. A ver, varias cuestiones. En primer lugar, creo que es muy interesante lo que marcaste de la apreciación del tipo de cambio, y es un escenario que a mi juicio se va a profundizar hacia adelante. El atraso cambiario llegó para quedarse, en el mundo sobran los dólares y van a ingresar esos dólares, ya sea a través de blanqueo o por condiciones macroeconómicas, por proyectos de inversión, por incentivos que genera la propia economía. Entonces, me parece que el gobierno tiene que empezar a pensar cómo resolver los problemas de la industria, porque creo que entramos en una configuración macroeconómica
que tiene un parecido con la convertibilidad, en el sentido que los sectores más dinámicos van a ser el agro, va a ser las empresas o la industria de consumo masivo, van a ser los servicios financieros, va a ser la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con la industria en este marco? Y lo que estoy viendo es que ahí no hay definiciones estructurales. Creo que la presión de los productos importados va a ser cada vez más importante, y no es que hay un problema puntual en una industria. Claramente, electrónica, textiles, son sectores que enfrentan desafíos muy grandes, pero toda la industria va a estar muy condicionada. Entonces, me parece que ahí el gobierno ya tiene que estar dando definiciones respecto de, por ejemplo, cuánto en este crecimiento de la demanda que vamos a tener hacia adelante, cuánto de producción nacional va a convalidar y cuánto de importaciones. Creo que los cupos, las restricciones tienen que ser medidas hasta que se logre, digamos, esa reconversión que no viene de un día para el otro. Ahora, Argentina tiene, yo digo, hoy tiene atraso cambiario con el dólar a 15 y lo tenía el año pasado con el dólar a 9 mangos. Y lo tenía anteriormente, por eso vino devaluando Argentina desde el 2011, que tenía el dólar a 4 pesos, vino devaluando año a año, y todo el tiempo esas devaluaciones corrían detrás de la inflación, con lo cual Argentina todo el tiempo quedaba cara en dólares. Básicamente, para que la gente entienda, es eso. Cuando hay atraso cambiario es que Argentina quedó cara en dólares. ¿Y cómo lo percibimos? Bueno, con el boom de una parte de la sociedad, yendo a Miami comprando todo el guardarropa y la electrónica y los juguetes. Ocurrió en el 2012-2013, después se frenó con el tema de la devaluación del 2014, volvió a ocurrir el año pasado, gran cantidad de divisas gastadas en el exterior por los argentinos, y al parecer, después de la devaluación de este año, ahora con que los precios ya se han comido gran parte de esas devaluaciones, vuelve a ocurrir de nuevo. Y queda Argentina de nuevo en la mayoría de los productos, si uno compara, Claudio Slotnick, cara en dólares. Y no, claro, digamos, donde primero te das cuenta es en los electrónicos, cuando uno compara los precios de los electrónicos comprados en Buenos Aires, sí, los mismos, y los que uno puede adquirir ahora con la novedad del puerta a puerta, que lo va a poder hacer en las próximas semanas, te das cuenta a fin de mes, que sí, las diferencias son enormes. Mirá, acá tenemos algunos casos. A la misma notebook, en este caso una HP Envy 15 pulgadas, aquí en Buenos Aires vas a una casa de electrodomésticos, te cuesta 33.500 pesos, sí, con la posibilidad, en algunos casos, de poder financiarlo con tarjeta de crédito. Pero si lo compras por Amazon, te cuesta la misma 13.125, y acá, tomando en cuenta el precio de la laptop, que son de $600. El arancel del 50%, más el envío. Claro, entonces vos tenés ya todo incluido, y con un precio 61% inferior, porque los costos de envío, por ejemplo en el caso de Amazon, para una computadora... Acá, para que la gente entienda, es más fácil hacer y decir a esto, ¿no? Uno puede comprar a un tercio del precio, claro, que lo estás comprando acá en alguna de las cadenas de electrodomésticos, el mismo producto, y se va a poder importar directamente puerta a puerta, porque es un producto de $500-600. Es decir, que a partir de fin de mes se puede comprar, y con todos los gastos, con todo el envío, el 50% de arancel, aún así lo estás comprando a un tercio del producto. Claro, esta es una pantalla touch i7, una notebook para la Argentina de última generación. Entre pagar 33.000 pesos, terminás pagando 13.000 pesos. Viste, siempre está la cuestión de, bueno, cuánto me pueden llegar a cobrar, sí, el costo del envío. En el caso de Amazon te cobra $3.50 cada, sí, medio kilo. O sea, ni siquiera es algo, es un costo marginal. Acá una televisión, digamos, sí, cualquiera puede adquirir, Samsung de 40 pulgadas, en Argentina está a 13.500 pesos. Cierto es que, por ejemplo, este fin de semana, algunos locales te lo vendían 1.000 pesos menos. Pero está bien. Lo puedes comprar la mitad. 13.500. Puerta a puerta te va a costar la mitad. La mitad, incluyendo, insisto, con Y también se puede importar porque es algo que sale $500. Hasta claro, $1.000 se va a poder importar puerta a puerta. Y claramente es un televisor que pesa menos. Ahora vamos a discutir un poco. Eso pone en jaque, si se quiere, la discusión de la industria de Tierra del Fuego, ¿no? O la armaduría de Tierra del Fuego. Por eso se viene... Pero también está la discusión de ¿y por qué solo puede comprar estas cosas el argentino que tiene la posibilidad de viajar a Miami? Que de hecho hay 1,5 millones de personas que en los últimos años fueron a Miami y se venían con estas cosas.
y no puede hacerlo aquel que no puede viajar a Miami, que ahora sí va a poder acceder Claro. vía internet. Bueno, y por eso el gobierno, te digo, en las próximas semanas, y después lo podemos ampliar, Sí. se vienen novedades respecto de Tierra del Fuego, Mm. porque es uno de los sectores donde están identificados como no competitivos en este plan productivo. Y bueno, la PlayStation 4, con un juego de regalo, digamos, este combo existe tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos. Aquí 14.500 pesos y a través de Amazon 8.640. Está bien. Prácticamente poco más que la mitad. A ver, vamos repasando rápidamente esta otra cuestión, que Argentina ha quedado también cara en dólares en el precio de los alimentos, donde Argentina es competitiva. Claro. Lo cual yo creo que es una señal de atraso cambiario. Digamos, pues, acá puede haber el tema de los sobrecostos de estos sectores, ¿no? Del textil, ahí tenemos algunos ejemplos del tema textil, los hemos dado en la semana, del tema de juguetes. Pero cuando vos quedaste cara en los alimentos es que algo más pasa. Y bueno, y acá hicimos un rastreo Sí. por mismos productos, supermercados tanto en Miami como en Madrid, La Fuente, Carrefour y Walmart, y tenemos la latita de atún de 170 gramos, en Buenos Aires 49 pesos con 90 centavos, fíjate que era una latita que durante la convertibilidad costaba $1, lo que hoy sería 15 pesos, bueno, hoy cuesta 49.90. En Miami, atún, los lomitos, 28 pesos 170 gramos, y 19 pesos y en Madrid. 19,80 en Madrid. A ver qué más hay, está claro. Argentina queda caro en el rubro alimentos. Un kilo de manzanas, 30 pesos como precio módico aquí en una verdulería, en un supermercado. Frente a 24 en 20 Miami. Y 20,60 en Madrid. Está bien, ahí puede haber algo de estacionalidad. ¿O Sí, no, o la no? verdad que creo que Sí. no, porque hoy Vamos tenés- por otro producto, ¿eh? Tenés, viste, hoy se queda congelado, ¿no? Sí. Pero bueno, el precio puede variar en algunos pesos. Vamos pero no rapidito mucho más. pasando otros productos, así no perdemos tiempo, por favor. Bueno, hamburguesas 12 unidades también. Bueno, estos son congelados, ¿no? En Buenos Aires 204 pesos, fíjate, en Miami 175 pesos, la misma caja de 12 unidades, peso de 1 kilo. Acá no viene con que sí, 2 unidades. Misma marca, estos son comparaciones que hiciste en Carrefour y Walmart, Sí, sí. Argentina, Miami, es decir, Buenos Aires, Miami Y Madrid, y 136,80 y es el mismo peso porque hoy en día existen hamburguesas congeladas de más o menos gramaje. Bien, Y bien. lo último, el café. Sí. ¿Ves? El Classic Nescafé, Buenos Aires 112 pesos, Miami 87,50, Madrid 80,90. Es decir, esto es una señal de que Argentina quedó cara Y el agua también, el agua. en dólares por el atraso cambiario. ¿Sabes que decían vienen por el agua? el van dólar- a venir, pero va a estar caro. El dólar te quedó de nuevo barato. ¿Cómo salís de esto? Digamos, ¿cómo abaratás la producción argentina y aún en los sectores más competitivos? Sabiendo que no podés devaluar, porque vas a tener un ingreso de dólares enorme y no podés devaluar. Y aparte, aunque pudieras devaluar, los precios van atrás. Digamos, o sea Tal cual, que es va la peor. inflación Sí. atrás. Te agrego un solo dato nada más para complementar. No es solo una cuestión argentina. El real valía 4.20 y vale 3.20, 3.30. Pasó con el peso chileno, pasó con el peso uruguayo. En realidad es una ida hacia los países emergentes, otra vez buscando rentabilidad en algunas variables, porque la tasa, y comparto con Feletti, la tasa en pesos está tan alta que muchos dicen, bueno, vendo dólares, lo pongo a tasa de interés y esa tasa de interés me da una renta enorme y eso juega contra el tipo de cambio. Sin duda que hay eso también. Pero, insisto, si traes un especialista lo que te va a demostrar cuando comparás países que el verdadero costo argentino es del flete también. Bueno, Gran parte de lo que pagás ahí es el flete sí que para hay un llegar al lugar. sobrecosto que tiene que ver con eso. Exacto. A ver, está el presidente de la Fundación Proteger, Pedro Bergaglio. Bueno, ¿por qué el argentino que tiene que pagar la ropa tan cara, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, pero bueno, ¿por qué pagar 3 veces más un jean? Comparando primera marca contra primera marca. Digamos, hasta ahora vinimos hablando del atraso cambiario y todo eso. Pero después, ¿por qué gran parte de la sociedad tiene que pagar estos precios para comprar ropa? Compartamos de la base que una cosa es lo que cuesta hacerlo, el jean, y otra cosa es el precio que se lo vende. Yo no voy a descargar culpas, ¿no es cierto?, con las marcas. Nosotros los industriales nos debiéramos de hacer cargo el índice de precios al por mayor, ex fábrica. El precio al que finalmente llega al consumidor es un tema que verdaderamente nosotros no podemos hacer cargo. Sí. De cualquier manera le doy la derecha a las marcas porque esto lo hemos analizado, lo hemos estudiado en muchos informes, de qué manera se reparte la renta en el precio de la indumentaria, ¿no es cierto?
hay una parte muy importante que se la lleva la renta inmobiliaria, y otra la renta financiera, y otra indefectiblemente los altos costos que puede llegar a tener el desarrollo de una marca. Ahora, seguramente la gente siempre piensa en un jean de primera marca, aquel que tiene que ir a comprar a un shopping donde generalmente va el ABC1, Sí. pero ese mismo jean, porque en realidad todos los vaqueros, a mí me agarró en sepia, lo digo, todos los jeans están hechos prácticamente con la misma tela, a base de algodón, ¿no es cierto? Sí. Y el de marca puede llegar a salir lo que cualquiera de ustedes sabe que tienen que pagar, o sus señoras cuando le dicen, la mía también, Sí. que la ropa está cara, pero ese mismo jean vos podés ir ni siquiera a La Salada, podés ir a Avellaneda, entre Nazca, ahora que ni siquiera están los manteros, vas a poder caminar con mucha más tranquilidad, y ese mismo vaquero lo vas a poder comprar mucho más barato. Está bien. Ahora, Pero de todas maneras, un jean hacíamos el otro día la comparación. Un jean de marca. El jean de Zara acá sale 1.500 pesos, el mismo jean en Madrid sale 500 y en Miami bueno, sale 800 pesos. es muy sencillo. Cuando, por ejemplo, hablan Dicho de sea de la... paso, le voy a pedir a la producción que me recupere. Justamente la Fundación Proteger hizo este ejemplo, ¿no? de una camisa y cuánto Se estuvieron refiriendo cuánto en el tiene que ver con último los programa costos, de exactamente, la Nata. cuánto tiene que ver con Pero los precios de los bancos. Hay algo que es muy claro y creo que no resiste mucho análisis. Cuando se habla incluso, y entro en base con el tema de la reconversión, a mí la verdad que me encantaría escuchar, en lugar de reconversión, fortalecimiento. Ahora, sectores de mano de obra intensiva, ¿no es cierto?, como es el nuestro, ¿cómo pueden competir, ¿no es cierto?, saliéndonos a nosotros entre 1.200 y 1.500 dólares por mes, un operario con países que pagan 300, 200, 100, y hay ya unidades de producción de confección en África que van a pagar 25 dólares? Y ojo, para mí y para los que estamos empeñados, ¿no es cierto?, en el relato industrial, nosotros no queremos pagar sueldos ni de 100, ni 200, ni de 300, porque estamos convencidos que es mejor pagar un salario, ¿no es cierto?, que dar subsidios. ¿Ustedes están preocupados también en la Cámara del Juguete? Le pregunto a Matías Furió, con este tema de la reconversión productiva. ¿Creen que puede afectar al empleo, a la industria nacional? Nosotros en el caso es diferente por ahí a lo que es textil, porque el juguete argentino, en sus fuertes, que es el plástico, Sí. son las muñecas, Sí. es competitivo y digamos que podemos competir de igual a igual. El tema es que la masa de importación, cuando ingresa, hace un costado de la industria nacional, ¿se entiende? Cuando un importador empieza a importar, por ahí trae un balde de playa que cuesta el doble que fabricarlo acá. Y nos pasa eso. Hoy por hoy vas a encontrar juguetes argentinos, que obviamente los fabricantes han salido del mundo a traer esas ideas, y tenemos un juguete argentino, igual el importador, igual el doble. El tema es que justamente el importador, cuando hace esa compra masiva, ni mira costas, traen el volumen, y en el volumen de las importaciones deja el costado de la industria nacional. Entonces ese es el problema que tenemos si sigue creciendo Está bien, la pero importación. Pero nosotros podemos Nosotros competir. comparamos el otro día de juguetes típicos que se compran acá, Argentina, Estados Unidos, y los juguetes son también Pero lo mismo que la electrónica, 3 veces más caro. Los juguetes importados, es eso. Sí. O por ejemplo, acá tenés. Pasa que lo que pasó pasada era una cámara que Una vino. Barbie acá sale bueno. 3 veces más caro Bueno. que la Barbie Bueno, ahí te explico. Eso es, de Miami. nosotros representamos Sí. a la Cámara de Industriales. El que vino el otro día representa a la Cámara de Importadores, que es una cámara que es importadores y cadena de jugueterías. ¿Qué pasa? El tema es el margen. ¿Por qué justamente se queja con razón la gente? Que el importador está acostumbrado a marcar con márgenes distintos que maneja la industria. Sí. No, o sea, no marcan por 2, por 3 o por 4, sino marcan en la mayoría de las cantidades por 10 veces. Entonces, eso es lo que pasa. Y la gente pobre paga un producto caro, justamente porque el importador que se quiere acabar con el mercado y por eso pelea con el supermercado. Sí. Ahí es importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué el importador pelea con el supermercado? Que lo decía la cámara pasada. Un retail, cuando importa un producto, lo marca por 2, 1.50. ¿Qué pasa? El importador, cuando importa un producto, un juguete, no lo marca por 1.50, lo marca por 4 o por 5. Por eso quieren sacarle el negocio al supermercado, porque hace bajar los precios y la gente estaba pagando juguetes importados carísimos por la rentabilidad que manejaba el importador a la hora de vender sus productos. Está bien, bueno, esa es otra discusión también y otro problema en la Argentina, digamos, ¿no? De que vos importás para bajar los precios y resulta, bueno, yo daba el ejemplo del furor de los ositos vendidos en Coto. Ositos de 1 metro que los vendieron en una promoción a 300 pesos, cuando en realidad habitualmente valen 1.500, 1.600 pesos,
y la gente se avalanchaba Bueno, pero- para comprar. Ahora la pregunta es por qué si te pueden importar el osito a 300 pesos, después te lo venden a 1500 No, pero habitualmente, ¿no? ahí pasa esto. Sí. ¿Qué hace? Ahí está el volumen de la importación. Ellos con ese oso perdieron. Pero es lo que hace atraer al público. Ellos pierden rentabilidad con el juguete que importan, pero viene y le compra bazar, le compra alimentos. En ese producto han perdido. No hay forma de que ese producto pueda, pero usa de carnada. Y eso es lo que pasa. Si entra ese volumen de oso a 300 pesos, no permite competir con una muñeca. Porque dice, ¿qué compro? ¿Un oso de 300 gigante o una muñeca de 300 pesos? Y ahí entra el volumen de la importación que sí compite con la nacional. A ver, ¿la reconversión productiva entonces es necesaria o es una vuelta a los 90? No me queda claro, entonces, ¿qué opinan los economistas? A ver, para mí tener industria es una decisión política. Si nosotros nos vamos a plantear que hay que competir industrialmente con países africanos o asiáticos que pagan una cuarta parte de los salarios nuestros, no hay ninguna posibilidad de hacer eso. Tener industria es una decisión política. Y lo que hay que mirar siempre son las políticas de ingresos, no el precio. Porque probablemente nos vamos a encontrar que a lo mejor la Barbie es más cara producida acá que importarla, pero resulta que se venden más Barbies que cuando se importan. Este es el tema fundamental, el poder adquisitivo No, también, de la también, gente. también hay que explicarle Digo, al obrero de la construcción que se compra un pantalón que vale 3 veces Sí. más caro acá. Digamos que Está bien, pero probablemente- ese dinero que se lo da Sí, pero- al fabricante o pero al probablemente- comercio que vende probablemente- textiles, no lo puede gastar en otras cosas. No Sí, lo puede gastar pero en una salida probablemente de fin de si semana se o- produce una apertura importadora, ese obrero de la construcción No puede vea tener- descender su salario. Porque en general lo que pasa cuando se hay apertura importadora Sí. es que aumenta el desempleo y la capacidad de negociación de los gremios es menor. Entonces va a perder poder adquisitivo. Esa es la realidad. Si yo quiero ser un consumidor global, si yo me paro como trabajador, como un consumidor del mundo, seguramente. Pero la realidad es que yo no puedo pretender ser un trabajador argentino que produce cosas argentinas y a su vez gastar mi dinero globalmente. Porque entonces perdemos noción de espacio económico nacional. Bueno, ese es un problema porque Argentina. no, bueno, pero ese no es un a ver si, problema menor. a ver si entendemos. En los últimos años eso ocurrió, pero con un segmento de la población que era el que podía acceder o al dólar ahorro o viajar al exterior. Se han gastado 9.000 millones de dólares el año pasado en gasto de argentinos en el exterior. En el 2013 llegó también a 8.000, 9.000 millones de dólares. Pero con una producción Se nacional entiende, muy alta. Se entiende que solo le dejamos la posibilidad de acceder a precios baratos como consumidor global a un segmento de la población en la Argentina. Los que tienen la posibilidad de acceder a comprar dólares pues son los que tienen la Pero capacidad de ahorro. También tenías administración de comercio, tenías subsidio a la energía, Sí. subsidio al transporte y paritarias mucho mejor cerradas. Es decir, el Estado le regalaba a una parte de la clase media los dólares y a otro el subsidio o a otros No, no le la regalaba, posibilidad digo, de tener había un sector- mejor salario, digamos. Había un sector que quería ser consumidor global. Y pero le regalaba el dólar a No, 8 no le pesos cuando regalaba, valía había 15. un sector que quería ser consumidor global y bueno, por razones políticas que yo critico, si querés me autocritico, porque tampoco nos votaba ese sector, se permitió y creo que fue un error. Pero eso no invalida la vocación que hubo de sostener un nivel de producción y consumo interno alto, que hoy no se ve. A ver, Giacobbe, ¿qué está pasando con Macri? Porque se lo nota el presidente en el centro del escenario político de una economía que está en muy malas condiciones. Lo extraño es lo que está pasando con la opinión pública. El presidente no cae. Por tercer mes consecutivo lo registramos en la banda de los 55, 57 puntos. 57, 56, 55 en términos de imagen personal. Y también por tercer mes consecutivo el gobierno logra 6 puntos de ponderación de la gestión. Califique de 1 a 10 promediando 3.000 opiniones. 6 es aprobado. 6.30 el mes pasado, 6.03 este mes. En realidad, si uno lo viera objetivamente, no sé cómo podría ser para calificar a una persona la gestión de gobierno, digamos. No es que hay un cúmulo de medidas que puedan orientar a una persona objetivamente, racionalmente, hacia dónde vamos. Le diría más bien que la situación es bastante confusa en ese sentido. Yo creo que hay una necesidad muy grande de creer, que hay un espanto muy grande a Cristina, que esto es lo principal que sostiene a Mauricio. Por eso creo que han inventado entre los dos un buen negocio, digamos, de permitirse los dos ocupar el 80% del espacio. Cristina libre, circulando, con audiencia, con televisión a su disposición, a la cual le suman Delía, Esteche,
Digo en broma que Mauricio le manda los micros de los aplaudidores para que no parezca tan sola incluso. Si todo lo que Cristina espante al votante que consagró a Mauricio, lo sostiene Mauricio muy protegido independientemente de lo que haga. En las encuestas eso es clarísimo. La gente se queja de las tarifas, se queja de algunas decisiones, pero aparece él, pero echaron a Cristina. Eso es lo que le genera a Macri la impresión de que políticamente sobrepasó toda la etapa del ajuste con un caudal político importante, digamos, que Bueno, políticamente está... Yo quiero creer que el gobierno tiene números parecidos a los nuestros, porque si no, Sí. la maniobra del gobierno sería imposible. Es decir, la veo bastante inteligente la maniobra del gobierno, discutiendo con un cadáver político y discutiendo con Tinelli. Está ocupado el 100% de las páginas de los diarios y de los espacios informativos, y en realidad no se habla de política. No se habla de nada con nadie que pueda tener algún futuro. Ni Cristina está para el futuro, ni Tinelli tampoco. De modo que lo que creo es que... ¿Cuánto tiempo aguanta, si se quiere, esa es la pregunta, esa opinión pública bancándose la inflación, el tarifazo, todo la el recesión? todo el tiempo que dure Cristina. Si Cristina mañana fuera detenida, por eso el presidente dice no imagino a Cristina detenida, y el juez Bonadío contesta 24 horas después, no hay razones en la causa para detenerla. Mensaje clarísimo, me parece, el presidente a los jueces: no me la vayan a tocar de la calle. Si Cristina mañana fuera detenida, falleciera, como le puede pasar a cualquier ciudadano, Dios no quiera, o dijera que se retira de la política, ahí estaríamos en otra Argentina. También es cierto que muy lejano de esa primera razón que es el espanto a Cristina, hay una segunda razón, muy lejana, 2 o 3 cuadras atrás de esa, que es que mucha gente tiene ganas de que esto salga bien. Y en tercer lugar diría que hay un continente de gente de 15, 18 puntos que coincide ideológicamente con lo que está sucediendo y con la línea del gobierno. Pero ese es un tercer argumento, digamos, la persona que dice que le gusta, que está de acuerdo con lo que se hace. La mayoría se llevaron a Cristina, aguantemos lo que tengan que hacer. El gobierno necesita un punto de inflexión el año que viene, digamos, es el año de la elección. Digamos, muy difícil que un gobierno gane, más allá del espanto que haya con Cristina, que el año que viene va a quedar todavía un poquito más lejos, si la economía no crece. Hay más o menos coincidencia de que es muy difícil, tendría que ser muy torpe el gobierno, algunos dicen chocar la cabecita, si abrió el financiamiento externo, es decir, le sobran los dólares y que la economía el año que viene no crezca. Digamos, sería muy raro que eso sucediera, pero coincide, Jacobo, el año que viene la economía tiene que crecer si Macri sigue apostando a un proyecto político. El razonamiento, Maxi, que haces es un razonamiento absolutamente lógico, pero lo cierto es que estamos en una Argentina que no se está comportando sociopolíticamente de manera lógica, digamos. Lo que podría esperarse frente a una adversidad tan marcada como la que el gobierno le está proponiendo a la sociedad es que hubiera desgaste, y no lo está viendo. Está absolutamente protegido. El gobierno está viendo algún impacto de caída de imagen pública en los ministros, muy leve. Digamos que en todo caso algún tipo de enojo recae sobre el entorno, pero no sobre el presidente. No me animo a hacer proyecciones de largo plazo que no sean, que sean lógicas, porque lo que está pasando no responde a lógica. Está pasando una cuestión de aguantemos esto con tal de que Cristina no vuelva. Bueno, acá hay dos visiones, me parece, respecto a qué pasa con el proyecto político de Macri y económico de Macri. Hay una visión que dice, mira, van por el camino equivocado, van a hacer una vuelta a los 90, se va a disparar el desempleo, va a estar la situación económica, por más que consigan el financiamiento, peor y demás. La otra visión es, mira, están haciendo más o menos lo que cualquiera planteaba que había que hacer. Lo que sucede es que están teniendo en todo caso errores en la gestión, digamos, la forma que aplicaban el tarifazo, de qué manera sumaron al tarifazo a la inflación, sí están jugando con la tasa de interés muy alta y eso demora la reactivación, pero bueno, son en todo caso retoques en un rumbo, en un objetivo que tiene todo gobierno, que la economía se te reactive rápido y empiece de alguna manera a soportarte desde el punto de vista político. No sé cuál es la visión que tienen ustedes, los economistas, Feletti, Rodrigo Álvarez. Mira, yo lo que creo es que hubo una decisión estructural que es clave, que fue alinear a Argentina al mundo, conseguir financiamiento es clave,
para atravesar esta etapa donde el déficit no se va a poder bajar de un día para el otro. Yo coincido con Claudio que hay un objetivo de largo plazo, pero tampoco podemos pasar de una situación de 4 puntos de déficit o 6 puntos global de un día para el otro, sabiendo que hay también un desafío político por delante. Entonces ahí me parece que hay un primer punto. Segundo punto, creo que el gobierno tomó la decisión política de, con errores, con falta de coordinación, con algunos aciertos, de pagar los costos de entrada. Y el primer semestre es un semestre de ordenamiento y de ajuste, en términos liso y llano. Yo creo que hacia adelante viene otra etapa. La velocidad de recuperación yo creo que va a ir de más lento a más acelerado. Creo que tranquilamente el año que viene nos podemos encontrar con una economía creciendo al 5%. Mi duda es cuánto de esta atracción de la demanda va a... creo que puede haber una paradoja, que es que el año que viene la economía esté traccionando y aún así encontrar problemas en algunos sectores, por ejemplo la industria. Creo que el gobierno ahí tiene que tomar definiciones estratégicas y creo que la reconversión productiva es un eufemismo, no nos ha ido bien. Creo que tiene que fijarse objetivos de más largo plazo el gobierno, porque la reconversión de un día para el otro es inviable. A ver, Feletti, algunos dicen que Macri necesitaba hacer de alguna manera el show para abrir el financiamiento, cerrar con los fondos buitre, que volvieran los dólares y después de hacerle ese Disney a los mercados y demás, vuelve al estilo del kirchnerismo a cebar y a soltar fondos para todos lados, a los gobernadores, a los sindicatos, para todos lados. Es un poco la crítica que hay de algunos sectores de la ortodoxia, de la derecha, dicen, bueno, Macri hizo todo esto para que le den los dólares y ahora que tiene los dólares va a ser un kirchnerismo prolijo. Es decir, el año que viene con el consumo, el dólar atrasado y que la economía crezca como sea. Me parece que se están dando reformas estructurales, digo, que están por ahora circulando por lo bajo y cuyas consecuencias no se han visto. El gobierno intentó allegar dólares por la vía de la recomposición de la renta agropecuaria y esperaba 8.000 y entraron 3.000. Después intentó por la vía de la resolución de holdout, ya lo hemos discutido acá, uno podrá estar de acuerdo o no, bueno, lo hizo y tampoco vemos las reservas crecieron 6.000 millones de dólares nada más y tomó 16.500 en el exterior. Y después ahora intenta con el blanqueo, que como digo antes va a ser un cambio estructural. Es más, podemos avanzar a una economía más dolarizada aún porque puede llegar a circular el dólar como una moneda en la Argentina. Pero no hay un dato de que todo eso ingrese a la Argentina y provoque. ¿Cuál va a ser el drive de crecimiento el año que viene? ¿El consumo? ¿La inversión? ¿Las exportaciones? No se sabe. Y el otro punto que me parece muy trascendente. Perdón, todo indica que las exportaciones no, porque vienen para bueno, abajo. Por eso. Y que las inversiones. ¿Cuál es la demanda? Vos tenés aunque exploten las inversiones, no van a tres componentes de demanda efectiva. Y el consumo, como siempre. Bueno, el consumo, pero ¿qué tipo de consumo? ¿Dónde está ordenado? Digo, Menem, sí, que hizo reformas de mercado y las legitimó electoralmente, lo cual es un mérito para él. Lo hizo porque contó con 26.000 millones de dólares de privatizaciones y lo hizo en el marco de una fuerte expansión de gasto público, muy fuerte. De hecho, y gasto público orientado a las provincias, 80% de la provincia de Buenos Aires, 50% en promedio, entre el 91 y el 94 real, porque era $1 a $1. Pero contó con mucho. Cuando la economía después del tequila muestra que puede crecer pero que no genera empleo, empieza el deterioro de Menem. ¿Sí? El deterioro político. Entonces me parece que Macri no tiene 26.000 millones de dólares propios, porque una cosa es la deuda, propios, vendo las empresas públicas y pongo plata en la calle. Y con eso provoco reformas de mercado. Me parece que eso no lo tiene, y ahí yo no voy a entrar a polemizar porque Jacobe sabe mucho más que yo. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los 9,5 millones de votos del Frente para la Victoria en la primera vuelta? ¿Esa gente está tan feliz con Macri en este momento? No. ¿Y tan contenta que se vaya Cristina? No lo sé. Hubo 9,5 millones de votos. No hablo de la segunda vuelta, porque la segunda vuelta es otra cosa, ¿no? Pero en la primera vuelta hubo de entrada 9,5 millones de ciudadanos. No, hay 30% de la población, voto, hay 30% de la población, más entonces, o menos, si creo. Todos piensan que Macri está bárbaro. No, hay 30% de la población que, según manejan también en el gobierno, que da en las encuestas que Macri no llega mañana. No, que, eso que no todo sé. Bueno, Macri tiene que terminar su mandato. Hay 30% de la población que es muy crítica de todas las políticas oficiales, que tiene una visión, si se quiere, apocalíptica de todo lo que está sucediendo, y me parece que ese es el 30%. No es el financiamiento de Macri. ¿No es así? Comparémoslo con Hay un Menem. porcentaje, pero no 30%. ¿Cuánto?
Claro. Yo les diría, el núcleo duro del kirchnerismo, 15-18%, en cualquier elección del kirchnerismo hoy hay que hacerle 18 puntos a las 8 de la mañana. Eso sí es muy apocalíptico y ve todo muy mal, incluso desea que todo esté mal. Hay un segundo círculo que rodea al kirchnerismo, que es otro 10% con el cual todavía puede interlocutar el kirchnerismo, que podría llevarla a 24, 25, 26, 27 puntos. Eso es todo de donde se puede sacar opinión negativa de lo que viene o expectativa desfavorable hacia el futuro o mala onda. No hay otros lugares donde 71% de las personas creen que el futuro va a ser mejor. Sin ser apocalíptico, digamos, solo lo que se nota es cierto cansancio aún del electorado de Macri, en el sentido de que ve que la inflación, a pesar de las promesas del gobierno, de lo que se dijo, sigue tan elevado, o más elevado que lo que venía cuando estaba Cristina. Entonces, si cuando la inflación estaba en el 2% era el problema, y ahora estamos discutiendo si será 2,5 o 3, y el gobierno no le encuentra la vuelta a esa baja de inflación, y como veíamos acá, cada vez los alimentos, el tarro de café vale 112 pesos. Entonces me parece que hay un componente... No, pero es un poquito lo que dice Giacobbe. Sí, la mayoría de las personas no solamente dicen que la situación económica está mal, sino que hoy la situación económica es peor de la que era un año atrás. Pero aún así, esa mayoría dice que la cosa va a ser mejor dentro de un año. Tiene ganas de que salga bien. Y lo que dije Giacobbe, la motoriza el espanto, si se quiere, político. Pero no sé es si va a venir cierto por que el consumo. 70% no es que rechaza a Cristina, la Y quiere no ver saben presa. que tan funcionales a eso. Por supuesto Tinelli, por supuesto Eve. Es manteca eso. Toda esta cuestión de Eve parece construida en favor de espantar más todavía. Maxi, a ver, yo creo que también es una ilusión pensar que la Argentina podía pasar de 30% de inflación a este año a 25%. No, bueno, pero el Banco Central dijo Bueno, 1,5% en septiembre y ya nadie Bueno, está pero, en 1,5% pero en hay que septiembre. pensar que hubo una devaluación, pasamos el tipo de cambio No, de está 9 bien. a 15 y estamos moviendo Yo las digo, tarifas. ¿qué ocurre cuando 10 puntos el hay solo de escenario- tarifas. Claro, pero Digo- ¿qué ocurre cuando el escenario ni siquiera se da o es como pensaba que el Banco Central, que era mucho más conservador que Pratgay, que decía que la inflación ya no iba a existir más desde marzo? Bueno, lo que estamos viendo es que el costo financiero no baja. O sea, que la velocidad de movimiento de algunas variables claramente no es la que se espera. Ahora, yo por ahí pensando en los drivers del año que viene, yo creo que hay algunos drivers que van a ser claros. La Argentina está totalmente descapitalizada en términos de infraestructura. Y financiamiento para infraestructura, para grandes proyectos, va a sobrar. Yo creo que mi preocupación... Se va a mover mucho la obra pública. Se va a mover la obra Por eso pública. decimos que la lógica va por un lado. Le voy a dar una muestra esta semana que nos sorprendió a nosotros mismos. Medimos a Tinelli una gran discusión respecto de si la polémica Tinelli-Macri había favorecido. Nosotros la verdad es que vimos que había ganado Macri claramente, pero lo escuché a Rosendo Fraga, lo escuché a Nata decir que había ganado Tinelli. Medimos a Tinelli. Por supuesto que cuando uno inicia una medición tiene una presunción que rompió absolutamente nuestras presunciones. 17 puntos de imagen positiva contra 52 de negativa. Tinelli. Sí. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que le está entrando al presidente? Nada. No, está claro que Macri no tiene hoy en la oposición un desafío político electoral. ¿Cuál es el Ahora, si lo queremos poner en la Digamos. lógica, eso no Pero está en bueno, la lógica. eso tal vez cambia el año que viene, Pero que la es el año pregunta es, electoral. ¿cuál Pero es lo el veremos. financiamiento? Cuando yo menciono lo de Menem, es muy importante porque él tiene un financiamiento y lo aplica. Sí. Y con eso se legitima electoralmente, Sí. podemos discutir muchas cosas, pero su primer gobierno genera un shock de modernización de la mano del capital extranjero que lo legitima, con plata en la calle. ¿Cuál es la capacidad de financiamiento que tiene Macri? Porque, digamos, hizo una operación de deuda, la más grande de toda la historia de la Argentina, una sola vez, 16.500 millones de dólares, más los 5.000 que tomó Sturzenegger, que ahora los va a devolver. Bueno, digo, ¿cuánto más? ¿Cuánto es el volumen de deuda que puede tomar Macri? Digo, ese es el punto. Y hoy se quiere tomar, de hecho las provincias ya tomaron 6.000 millones de Sí, dólares. pero vos Ya sabés en cada- dónde y- va a parar todo eso. y a pagar salarios. Por eso, eso tiene un límite. Y bueno, es el problema, claro, cuando se den cuenta de que Argentina
no está haciendo las obras de infraestructura de los próximos 30 años, sino que está pagando salarios. Bueno. Pero bueno, no estamos en el momento, a ver si Bueno, entendemos una cosa. lo Si no hay advierto sobre financiamiento, eso, porque si no parece que todo es- lo que pasa es que es un poco ambivalente, digamos, un poco ahí se juntan las críticas de la izquierda con José Luis Esper y los economistas más Menem ortodoxos. empezó a tomar deuda. Si vos no recién en el conseguís 95. financiamiento, si vos no conseguís financiamiento, el ajuste fiscal tiene que ser mucho mayor. Es decir, Macri está planteando desde el punto de vista fiscal un modelo populista La única posibilidad para ajustar, y tiene un déficit fiscal enorme. la única posibilidad para ajustar en la Argentina es creciendo. Claro. Si la Argentina no crece, no tenemos que olvidar que el Que déficit... por eso vos A ver, tenés... Dos cositas. Quiero ser un poquito más optimista, quizás porque necesito serlo, porque comparto, soy de los que está en que necesito que esto salga bien, creo como la mayoría de los argentinos, porque vivimos acá. Pero hay datos que se puede esperar de que el año que viene mejoren. Primero, por primera vez en mucho tiempo tenemos cosecha fina. Algo va a entrar. Después, la inversión en infraestructura va a llegar. Y si en vez de llevársela los funcionarios se queda en obra pública, y en realidad te da mecanismos para hacer por lo menos un poco más optimismo, por lo que dinamiza todo eso. Y después hay muchos proyectos de minería, del agro, etcétera, que no es solo un tema de precio, es un tema de cantidad. Y como la cosecha, el clima es mejor, podés especular con que puede entrar financiamiento mucho más genuino que el financiero. Lo veremos el año que viene. Pero muchos, al menos en el mercado, que es el idioma que a mí me gusta ver, que es lo que veo las empresas, y después quizás lo veamos, la cotización del valor de expectativas que tienen las empresas argentinas, es mucho mejor que el que tenían hace un año. ¿Por qué? sí. No por los resultados de ahora, porque son horribles, A son ver, por los resultados que creen que van a tener el año ¿Cómo que es viene. eso, Claudio? Plantéalo. Alguien cuando compra participación de una compañía, de una compañía, no está comprando presente, está comprando futuro. No está comprando por el balance de hoy, está comprando por lo que cree que va a ser dentro de un año, 2 años o 3 años. Es más, no me estoy equivocando, 2 o 3 años es el inversor genuino. Y cuando te preguntan por rubros que hoy todavía vos no los ves o que van perdiendo plata. Esto quizás lo que estás viendo ahora en el gráfico te lo separa un poquito, que tiene que ver con la micro, cómo se puede ser competitivo si querés de otro lado. Por ejemplo, Adidas duplicó el valor en un año. Sí. Está bien, ganó Real Madrid y perdió Barcelona, y Nike bajó 5% este año. Pero Alemania tiene salarios altísimos, Alemania tiene un tipo de cambio súper recontratrasado, mucho más que el nuestro si quieren. Y en el fondo puede ser competitivo, una industria puede ser competitiva en un contexto. La segunda Puma, que también capitales alemanes, 28,1, Nike y Under Armour, que fue la que perdió. Igual lo que quería ver es que con esta diapositiva nada más, que el mundo va a ir cada vez más a lo micro. ¿Esta es la suba de qué? ¿Eh? ¿Esta es la suba de qué? De las acciones. De las las empresas. acciones, la suba las de la empresas acción. valen el doble. Perfecto. O sea, el que invirtió O sea, $10.000 en Adidas hace un año tiene 20.000. 20.000. En un contexto Impresionante. malo. Sí, sí. Porque lo que quiero poner sobre la mesa es que estos números que discutimos tan globales, inflación, PBI, etcétera, sirven, pero a la larga lo que a la gente le va a importar o al empresario es la micro. La macro ya están en números, somos ciudadanos globales, el mundo global. Acá es, a algunas empresas del mismo rubro le va bien y a otras empresas del mismo rubro le va mal. Y el segundo punto que planteo ahí, más atado a lo anterior, mira este dato, Argentina sigue siendo rentable. Vos, con un bono argentino, esto tiene que ver con el blanqueo, para el que elige bonos argentinos, en 11 años duplica el dinero, porque un bono argentino rinde 6,4% anual. En Brasil, necesito 13 años para duplicar el dinero. En Uruguay, necesito 18 años para duplicar el dinero. En Uruguay, un bono uruguayo rinde 3,9% anual y un bono brasileño, con el lío que tienen político, rinden 5,3%. Si Argentina se acerca a los rendimientos de Brasil, los bonos argentinos pueden subir entre un 17 y 18%, me refiero a los de largo plazo. Ahí tiene una alternativa para financiar el blanqueo mucho más barato. México, necesitas, como paga una tasa del 3,4, necesitas 20,7 años Está bien. para duplicar Vamos a aclarar el una dinero. cosita, por eso no termina. Vení porque no se entiende, está llevando a pleno y no se entiende la placa. Esto no es un porcentaje, sino estos son años. Cantidad de años. Los años necesarios, por eso, porque no terminaba de entender la placa y lo estamos llevando a no se entendía nada. Argentina, en 11 años. Duplicás el dinero. Si yo compro un bono argentino al 2046, el último duplicás que los escribió, ahorros. No es el porcentaje, sino son años estos. Exacto, años. Y me decís, México, 20 años 20 para años. duplicar una inversión financiera. Perú 22. Perú, 22 años. Estados Unidos 47 años. Y Estados Unidos, 47, voy a decir que no tape, ¿no? Porque queda alguna mala rémora de algunos que tapaban pero bueno, son pelotudeces que hacemos nosotros. 47 años para duplicar el dinero financiero en Estados Unidos.
Eso hoy en Argentina lo duplicás en 11 años. Claro. Entonces, con lo cual, obviamente, Argentina es un factor de atracción muy grande de capitales financieros. que pueden venir, Sí. obviamente son financieros, hay industriales aquí o gente de la industria me va a decir, bueno, Claudio, el capital financiero, la verdad que es financiero, necesitamos que vaya a la economía real. Pero muy bien lo explicaba Feletti también antes. Si mientras que la tasa sea alta, es difícil que vayan a la economía real. Lo que necesitas es bajar esa tasa y lo que quería mostrar es que hay espacio todavía, no comparándome con Estados Unidos, comparando con los países latinoamericanos. Bajar la tasa es equilibrio macro, no es micro. Sí, sí, sí. No. Maxi, hay un tema que yo quisiera plantear. La verdad que es muy interesante las interpretaciones, los El análisis. sector textil son 400.000 empleados, Más. Claudio, da el dato. 420.000. 420.000 son Claro. los datos que aparecen en el sector Claro. textil. De empleo en blanco, Sí. de empleo en blanco. Sí. No, el Ministerio de Trabajo da un número inferior a los 420.000. Nosotros tenemos los datos. Sí, estos son los datos. Según cada porción justamente de cada la rama cadena, de- sí. la hilandería y tejeduría 68.400, confecciones, que es ropa y para el hogar, 47.474. El total del empleo te da 115.000, pero hay empleo informal, que es 3 veces más de la Esto es lo que dicen en el y sector. llega a 420.000. Bueno, habla muy mal de. El Ministerio de Trabajo da estos números. En el mercado hasta hablan... 115.000. Y en el Claro. mercado hablan de 400.000. Claro. Está bien. Ahí va, O sea que ahí. hay 3 empleos en negro por cada en blanco en el sector. Sí. Bueno, hay que formalizar un poquito más el sector. Perdón, estamos Tiene empeñados muy en ese negro tema. el sector textil, Ahora, sí. hay un tema que a mí me interesaría mucho plantear. Es decir, las interpretaciones, los análisis, cuando se habla del segundo semestre del 2016, el primero del 2017, está todo bárbaro. Ahora, ¿qué hacemos con los miles que ya están suspendidos? ¿Qué hacemos con los empresarios pymes? La suerte con el tema de las importaciones no solamente le corre al sector textil, a cualquier otro subsector manufacturero, industrial, pyme, sea el calzado, el juguete, la marroquinería, algunos subsectores de la metalmecánica. Hoy tenemos un problema. Hay gente que podrá esperar al año que viene, pero yo creo que comer se come todos los días. Y hay gente que ya está suspendida, hay gente que le están adelantando vacaciones, y obviamente... Hay 5.000 ya. Exactamente, exactamente. Sí, hay más de 5.000 y eso es verificable porque ustedes se pueden poner en contacto con las distintas entidades sindicales que representan a la cadena de valor textil, CETIA, ¿Y eso tiene que ver con portadores. importación o caída del nivel de actividad? Tiene que ver con las dos cosas, se alinearon los planetas, es decir, entre que bajó el consumo, firmaron a fin de año todo el stock de DeHaes que se vencieron en el mes de junio. De Ahora importaciones que estaban frenadas. Exactamente, entonces sube la importación, baja el consumo, evidentemente es una bomba Está bien. molotov. Y- Hoy ya tenemos gente que está en la casa cobrando el 70% y después también están todos los empresarios pymes, una generalidad de la ley que me corre a mí también, que esta proyección para adelante, nosotros cada 15 días pagamos quincena. Entonces el problema lo tenemos hoy, no nos sirve la solución el año que viene. Vamos a poner un sí. poquito el titulito de los supermercados para ir cambiando un poquito de óptica y Déjame de, decir y de tema. Sí. algo ligado no a textiles, sino a Tierra del Fuego, porque una definición de las próximas semanas, próximos días, tiene que ver con que el gobierno determinará que en Tierra del Fuego solamente se va a poder producir celulares, televisores y aires acondicionados. Ah, mira vos. El resto de los productos, bueno, dejarían de justamente de producirse, de ser subsidiados por lo menos, porque genera un déficit Tierra del Fuego de 30.000 millones de pesos anuales. Y esto lo que tenemos es justamente cómo, a propósito 30.000 millones de pesos anuales de Claro. déficit. A ver, Tierra del Fuego, el boom de importaciones para armar en Tierra del Fuego, con el boom de venta de electrónicas en Argentina, fue el año 2013. Lo mismo que Acá la industria lo que tenés. vendió, automotriz que vendió 1 millón de autos. Ese año, en términos netos, hubo un déficit comercial de 7.000 millones de dólares en la industria de Tierra del Fuego. Es decir, hay un problema con Tierra del Fuego. O generamos más valor agregado local y hacemos más micropartes acá en la Argentina, porque esta armaduría te genera que si vos querés crecer en base al consumo, para sostener los 10.000 empleos que hay en Tierra del Fuego, te gastás 7.000 millones de dólares, cuando la economía crece al 3%. Es decir, no te dan los números, no te dan los dólares para poder sostener la armaduría de Tierra del Fuego. Acá lo que tenemos es justamente el nivel de producción, en millones de unidades. El pico año fue en tras el año. 2013. 2013. 2013. Claro, arranca, viste, Sí. cuando el gobierno justamente da
Vía Libre promueve Tierra del Fuego allá por 2009-2010, Sí. y bueno, este año la proyección que tienen, por lo menos en el sector privado, teniendo en cuenta lo que ocurrió en el primer semestre, es que se emparde, o esté cerca de empardar lo ocurrido en el 2015, que son 20 millones Y el de empleo productos. está hoy en 9.000, 10.800 creo que es el número. el número de empleo. Lo tenemos Claro. ahí. Creo que ya se hizo un ajuste. Por eso hay una Hubo crisis una bárbara leve en Tierra del caída. Fuego. Maxi, En Tierra del Fuego en los últimos meses. Sí. Nosotros siempre decimos, separemos. Acá está, mirá, 9.170 trabajadores. Ya hubo una caída de casi 2.000 trabajadores respecto al año pasado y hay una crisis grande ahí en Tierra del Fuego. Sí. Llamar, nosotros separemos, yo siempre digo, llamar industria a lo de Tierra del Fuego, yo siempre decía, eso es mero ensamblaje. O sea, que el Estado gaste justamente subsidio en Tierra del Fuego para solo ensamblar, porque ensambla. Ahora, la industria es distinta. Yo siempre con mis amigos, yo soy abogado, tengo mi fábrica, pero soy abogado. Siempre discutía con mis amigos que son economistas, porque yo les contaba que la economía depende de cómo se comporta la ortodoxia en cada país. Uno ve y dice, ¿por qué la Unión Europea, el único que está bien es Alemania? Y vemos cómo se comporta ahí, sí, vamos a ver el pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Un alemán no anda en un Fiat, en un auto italiano, pero un italiano anda en un auto alemán. Se va a comprar un Volkswagen, ¿se entiende, no? Y eso es lo que pasa, cómo se va formando la economía en el país o en la región. Argentina no es un país ortodoxo, no es que 2 más 2 es 4, no es que el año que viene va a decir va a pasar determinado siguiente y va a pasar. Se comporta distinto. ¿Qué nos pasa hoy a nosotros? Hoy, como todo, obviamente la prensa, con incentivo de la importación, de que todo lo magnificamos, me está pasando que muchos fabricantes han dejado de invertir en la industria y se están pasando a ser importadores. Porque eso es lo que pasa. Y vos me decís, ¿cómo está el sector juguetero? Está muy bien, venimos de un muy buen Navidad y Reyes y eso hace que lleguemos bien un Día del Niño. Pero ¿qué pasa? El argentino es algo muy distinto a cualquier país de la región. Brasil está muy mal económicamente. El sector juguetero de Brasil compite con nosotros y hacemos los mismos tipos de productos. Pero el brasilero no va a comprar un baldecito de playa argentino. Va a comprar un baldecito de playa brasilero. Y si viene de China, no lo va a comprar. Pero el argentino, si viene un baldecito de playa chino, aunque salga doble, es más caro, lo va a comprar. No, me parece que no, me parece que la gente va a comprar el baldecito de playa que le salga más barato. Digamos que hay una pero cuestión pasa de que el incentivo volumen de precio importación la te quita la yo industria. no he visto acá a nadie que sea tan sonso para comprar producto importado al doble de precio de producto Es que te nacional. quita el mercado. De hecho, he visto todo lo contrario. Cuando se compra importado es porque es más barato que lo nacional. Pero Maxi, si el importador tiene su propia juguetería, Y en general, no compra nacional, vende su mercadería y no compra nacional, compra el global de lo que tiene, porque los márgenes de ganancia no es lo mismo que marca. Si me compra algo a mí, que lo importado, que lo puedo vender por 5 o 6 veces porque no tiene valor de referencia. Lo importante que está diciendo Matías, las expectativas. Las expectativas para algunos sectores no son buenas. Hay muchos que, como él bien dijo, tienen condición bisexual. Son industriales pero también importadores. Lo que va a pasar es que se van a terminar de achicar las plantillas industriales. Muchos lo que van a hacer con mucha menos gente, porque es mucho más fácil importar que producir, ¿no es cierto? Es usar los galpones, sacar las máquinas y empezar a traer los tachos. Sencillamente va a pasar esto. Y va a haber una transferencia del sector industrial productivo al sector comercial importador. Esto más temprano que tarde, como decía la Versuit, es lo que va a pasar si se siguen dando si esto ocurre, el gobierno del año que viene tiene un problema político enorme. Porque si esto ocurre, aumenta el desempleo y demás. Hay que ver, digamos, si es raro, porque no ha habido, digamos, casos ni aún los gobiernos más liberales de la región que planteen una disparada de la desocupación, digamos, como proyecto político. Porque una democracia significa ir y perder. No, como proyecto no, pero si se toma, Sobre si todo, no se gestiona para evitarlo, y ojo, a lo que él dijo, les aseguro que yo creo que todo bien nacido, todo argentino, sobre todo, porque al que así no lo sienta, ese sí que es un a ver, traidor sobre a la todo patria. porque queremos que le vaya bien a este porque gobierno. voy a decir una Por el cosa, amor hay de una Dios. diferencia entre el gobierno de Menem y el gobierno de Kirchner, lo que le pasa a Macri. Menem vino de las hiperinflaciones. Nosotros nos olvidamos, pero Menem ganó en el 95 en la economía allá en la recesión. No nos olvidamos de eso. Vino de la hiperinflación. No, pero por eso nos olvidamos de que todo el peronismo estaba alineado detrás de Menem y gran parte de la sociedad porque había visto el pavor de las hiperinflaciones. Y al bajar la inflación era como Gardel. Pero ya que tocamos el tema... Lo mismo le pasó a Kirchner. Kirchner venía del pavor del 2001-2002. pero Estuvo ya... 12 años hablando de la crisis de 2001-2002.
Macri controló lo que podría haber sido una crisis, pero no hubo crisis. Bueno, Entonces, eso le da mucho menos margen de maniobra. bajemos el tono de la herencia recibida, entonces, primero. Segundo. No, a ver. Bueno, no, porque a un gobierno, un país que está quebrado no le prestan 16.500 Tiene 30% de pesos. desocupación, 30% de pobreza en la Argentina. Eso es la medición de la UCA que yo no comparto. Ah, bueno. 7% de desempleo. Digo, vamos a ver cuánto dejan. No, 12% de desempleo. A Menem le bancaron la salida de la hiper. A Menem le bancaron las... Perdóname, Todesca dijo que teníamos 6,8 de desempleo. ¿eh? No lo digo porque... yo. Y Bueno. Es el gobierno que digamos las cosas como son, porque un gobierno que gobierna 12 años y después consigue 9,5 millones de votos, tan mal no debe haber hecho las cosas. Y gobernó hasta el último día con mayorías en ambas cámaras. Segundo... A la pobreza es 35%, segundo, hoy no es 35%. No, yo no creo eso. Yo no puedo creer. Bueno. No le, entonces tiene un margen de maniobra enorme, Macri. Perdóname, no Si le la creo. pobreza no es 35, mucho tiene más más. de No, 35. sí que lo tiene y por eso se explica en lo que dice Es Jacobe. mucho más de 35. Obvio, La pobreza estadística es 35. obvio. Yo no le creía a la UCA antes y tampoco le creo ahora. No es que yo ahora No, digo, yo le creía antes y le creo ahora. Ahora está La diciendo, pobreza Cristina la dejó no. en 30% y Macri Sí, la es llevó a difícil, 35%. es mucho más. Es difícil pensar eso. Es difícil pensar eso cuando el mercado de trabajo no reflejaba eso. Pero no importa. Digo, vamos a discutir hacia adelante, digo, y planteándonos. El problema de Menem fue justamente a partir del 95 no poder combatir el desempleo. Y le dejó a la Argentina 12 años de desempleo de 2 dígitos, que fue incluso mayor que la época de la década del 30. ¿Producto de qué? De la desindustrialización. Si acá se desindustrializa el país, el desempleo se vuelve estructural. Y no hay vuelta atrás, ¿eh? Ese es el problema más grande. Nosotros entre 1994 y 2006 tuvimos 12 años seguidos de desempleo de 2 dígitos. Y estuvo estrictamente asociado a la caída industrial. A ver, me parece que siempre lo venimos analizando en los últimos años, donde el gobierno anterior truchaba la estadística de pobreza. Tampoco se explica. El problema de la pobreza en los 90 fue un problema de desempleo. El problema de la pobreza en la última década es un problema de ingresos. Es decir, gente empleada que no alcanza con su empleo a cubrir la canasta de la pobreza. Tampoco se explica solo desde la economía. Negociaba mal la actitud paritaria. política de las personas. Y eso no, porque hay 40% de trabajadores en negro. 33. Bueno, está bien. 33 en la, Y eso en la estadística. Eso no es estadística, eso es los registros del CIPA. Está bien. Eso no es, bueno, son los uno de cada aportantes 3 trabajadores y está los en negro y gana la mitad de los trabajadores en blanco. Quiero Eso decir, es buena parte de, sumado Maxi, a los desempleados, a los subempleados y demás, te da el 30%, 35% de las pobreza que tiene la actitudes Argentina. electorales de las poblaciones no se explican solo por razones económicas. Sí. Esta elección fue tan particular que un grupo muy importante de la sociedad argentina acumulaba un espanto soberano sobre Cristina y sus compañeros, y sobre todo sobre Aníbal, que es realmente el que derrotó al FPV. Y otra parte de la sociedad tenía un espanto terrible al apellido Macri. Hubo una guerra de espantos, es decir, la explicación que pide el colega respecto del 49% del voto del FPV tiene que ver también con un cúmulo muy importante de 37 espanto al primera apellido vuelta. Macri, que después se diluye. ¿Por qué? Porque algún día vamos a tener que hablar de esto de la oposición. Hace 7 meses gobernaba Cristina y no había oposición. Hoy gobierna Mauricio y no hay oposición. Es decir, en la Argentina no hay oposición. El tamaño del presidencialismo es tal que se come a todo el escenario. Igualmente, Jacobe, siempre discutimos con Feletti si el kirchnerismo pierde por los horrores, por López, Lázaro Báez y demás, o si pierde también por la economía. Yo soy de los que cree que pierde por la economía. Más allá de López, yo creo más que allá pierde por Aníbal Fernández. de Lázaro Báez y Aníbal Fernández. Yo creo que la economía es lo que lo hizo perder en el 2013 y lo hizo perder de nuevo en el 2015. Yo comparto que hay cosas que no hicimos bien en la economía, eso es cierto, y lo hemos asumido. Yo estoy totalmente convencido no de que estoy si de Aníbal acuerdo es Fernández decir no que es el fue un candidato, no desastre. pierde. Sucho, dame una línea final. ¿Querías hablar de Pokémon para cerrar con No, Pokémon? bueno, era un dato de color. Lo traía porque como sabía que iba a haber discusión, nada, para descomprimir. Sí. La acción, si quieren, o la empresa o el descubrimiento del tiempo, ahora que está todo el mundo con Pokémon. Y ahí tienen un gráfico de lo que pasó del día que publicaron o lanzaron a la calle el jueguito. La que cotiza es Nintendo en Japón. Y ganó 15.000 millones de dólares de evaluación la empresa en un solo día. Es decir, ¿pasó de cuánto? Pasó de... Casi 2 YPF. Casi Sí. 2 YPF Sí. de valor Sí. en un día por el jueguito.
Y esto siempre lo planteo el mismo. A veces nosotros creemos que somos ricos porque tenemos un montón de materia ¿Cuánto vale prima. Nintendo hoy? ¿20.000 millones de dólares? Sí, más, no, perdón, 32.000, 33.000, subió 15.000, eso está en yenes, perdón. Simplemente quería jugar con el está efecto bien. del gráfico de lo que es la riqueza. O sea, hoy Nintendo, la que hace las consolas y además hace la aplicación de Pokémon, vale 3 YPF. Claro. Y subió en un solo día 2 YPF, entendiendo que YPF más o menos vale 9.000 millones de dólares. Pero hay un punto, y perdón un paréntesis que escuchaba. También me gustaría dejar como mensaje que Argentina, cuando vos haces un compendio y comparás con el resto de los países y demás en la efectividad, también tiene que ver que tiene muchos intermediarios. Entre un productor, el que produce la pera, hasta que está en el comercio, hay un montón de intermediarios. Y yo digo, lo único, el debate, ¿cuándo Argentina va a estar preparado para debatir cuánto paga de salario una empresa y cuánto recibe el asalariado? Y el que es asalariado acá, espero que me entienda, que cuando vos ves lo que le costás a la empresa y lo que cobran, hay un montón que cobran en el medio más de los que trabajaron, hasta impuesto a las ganancias. Y el segundo punto, que también me parece muy relevante, ¿cuánto? Finalmente también, insisto, lo mismo, en las tarifas, en cada impuesto que paga, en cada servicio, siempre discutimos el valor de las empresas, pero lo que te cobran de impuestos en el medio, si de mi tarifa la mitad es impuestos. Entonces yo recibo 500 de gas, pero tiene 300 de impuestos. Pero la provincia no van a discutir eso. O sea, todo el mundo está contra el tarifazo, pero nadie va a bajar los impuestos en el medio. Punto, nada más. Gracias a todos por haber estado esta noche acá. Mira, lo que me queda de claro con el tema de Pokémon, le dieron 14.000 millones de dólares de evaluación en un día a Pokémon, es que en el mundo sobran los dólares. Y que Argentina ha logrado, al abrir la restricción financiera, ahora acceder a esos dólares que sobran en el mundo. Ahora, con eso puedes hacer dos cosas. O cimentar un proceso de desarrollo productivo, pues los dólares te hacen falta para ese desarrollo productivo, o te inviértelo, como ya se ha hecho en la historia de Argentina, para cubrir los déficits, pagar salarios. Esa misma y empresa, demás. si sale otro jueguito, puede caer 14 y 20 también. Claro, al día Pero siguiente. hoy estamos en Eso no incertidumbre es de riqueza. qué va a hacer la Argentina con sus dólares. Con los dólares que ahora logra acceder, antes no lograba acceder. Si nos vamos a timbiar los dólares, Si o aprendimos, si vamos a... Sí, exactamente, si aprendimos o si hay un nuevo proceso de desarrollo productivo en el futuro. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26. Nosotros nos reencontramos como siempre el domingo a las 8 de la noche con Plan M Económico.